Muy buenas noches. Este es un capítulo bastante extenso, que la verdad y es bastante gráfico, así que las veces que sea necesario cortar y seguir, lo vamos a hacer, pero la intención es que se entienda, porque muy aparte que ya sepan qué es síndrome coronario, cómo se subdivide, a qué se le llama cardiomiopatía isquémica y demás, la anatomía, las arterias que se pueden bloquear y los mecanismos de acción de cada una, y también hay detrás de eso procedimientos, diagnósticos y demás. Pero bueno, vamos a entender la fisiopatología, lo importante de esto. Ustedes saben que el corazón es un órgano que late 100.000 veces por día. Imagínense, yo no me estoy inventando ese número, ¿eh? Late según el tema, el pulso promedio de 72 por minuto. Si hacemos las cuentas bien, está como en 93, 98 mil latidos por día. Es un corazón, el corazón trabaja bastante y lo único que te pide es que le des un poquito de oxígeno. El oxígeno se consigue con el ejercicio, salir a caminar, hacer algún deporte, bailar, saltar, ir en bicicleta, algo que el corazón por rato lata más rápido. Yo creo que se lo merece. Un órgano, como le digo, que trabaja tanto como eso, se lo merece. Así que, bueno, a la medida de que vayamos entendiendo eso, vemos la anatomía. Vamos a tratar de sacarle provecho a este capítulo. Como les decía, acá vamos a tener una especie de resumen, como para cuando quieran volverlo a recordar, porque estas cosas se olvidan, vienen acá y les hagan el buen provecho a esto, que va a estar hecho en 5 minutitos. Después en el canal ya va a tener bastante amplitud, que tiene sus ventajas también verlos en amplitudes de 20 minutos, 30 minutos, porque hay cosas escondidas que te dan bastante lucidez y entender con más claridad el tema de la cardiomiopatía isquémica, que es complejo en realidad. Entonces tenemos que la cardiomiopatía isquémica se divide en angina estable y síndrome coronario, y que el síndrome coronario se divide en angina inestable y el infarto. Que en el síndrome coronario y en la cardiomiopatía isquémica, angina estable no es un infarto, la angina inestable no es un infarto y el infarto sí es un infarto. Entonces por eso toca definir bastante bien y gráficamente cuál es la fisiopatología de cada uno y cómo se presentan, de qué trata esto cuando hablan de angina estable y angina inestable, ya que el infarto lo tenemos bastante claro. Nos podemos hacer una idea bastante grande. La angina estable, vos decidís con el ejercicio cuándo te va a doler, y la angina inestable te puede dar inclusive hasta en reposo. Así que por eso les voy a explicar ahora la fisiopatología. Para avanzar con la fisiopatología de la angina estable, la angina inestable y el infarto, estaría bueno que miremos en la parte de atrás el dibujito anatómico, la localización de las arterias coronarias derecha, izquierda y su subdivisión, ¿de acuerdo? Va a estar el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y así vamos a saber cuándo utilizar en el electrocardiograma izquierdo común que conocemos, cuándo utilizar el derecho y cuándo utilizar el posterior, que bueno, son las variantes que podemos utilizar para un diagnóstico más preciso. Y sabremos si hay infra o supradesniveles en el lugar correcto. Así que aquí tenemos, me voy a correr un poquito, tenemos entonces el corazoncito, ¿ves? Aquí está la aorta y abajo tenemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, por acá. En cuanto a la arteria coronaria derecha, que aquí baja, hacen una marginal, que es AM, que la ven por acá, y luego tiene una arteria descendente posterior que va y pasa por la parte de atrás del corazón. Y las más relativas, que son las que más usamos, son la arteria coronaria izquierda, que la ven acá. De ahí que le puse el nodo, que todas parten de la base de la aorta. Esta viene como de la parte de atrás y se pasa hacia adelante, convirtiéndose en arteria descendente anterior, y la circunfleja, que la circunfleja agarra hacia atrás. Yo la di en punteadito, haciendo como la parte posterior, y da su arteria marginal. Después hay otro montón de derivaciones, pero bueno, las más relativas. Y la arteria descendente anterior, que da su marginal. Tenemos que entender esto de las ubicaciones de las arterias coronaria izquierda y derecha, porque los infartos más habituales son los que están en la arteria coronaria izquierda, todos los derivados de ahí. Cuando nosotros sospechamos ventrículo derecho, ahí el paciente, además de presentar
cambios electrocardiográficos se asocia el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Cuando se pasa solo el ventrículo derecho como infartado es muy raro y casi siempre está las derivaciones izquierdas afectadas con sintomatología del paciente como falta de aire, disnea, ortornea, hipotensión, entre otros síntomas como de falla cardíaca derecha. Pero habitualmente lo que vemos son la del lado izquierdo, como les digo, la arteria coronaria izquierda que se convierte en arteria descendente anterior y se pasa también a circunfleja, que la circunfleja es la que pasa hacia la parte de atrás. Así que son las que tenemos que tener bastante claro. Ahora, ya sabemos que el corazón late 100.000 veces por día y mínimamente hay que hacer el ejercicio. Para nosotros llegar a este tipo de situaciones, cuando aparece la angina inestable y el síndrome coronario en sus dos presentaciones, tenemos que tener una calidad de vida baja en cuanto a la alimentación y el sedentarismo. Por eso ya es una acumulación de malos hábitos para que las arterias se pongan rígidas y lo que les voy a mostrar más adelante. Pueden pasar 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas, pero eso hay que tener en cuenta. Entonces son cambios nutricionales y sedentarios que, como no hacemos las cosas bien, nos vienen a pasar factura normalmente como en 20, 30, 40, 50, 60 años. No quiere decir que a un joven de 20 años, 30 años no le pase un infarto, porque en medicina 1 más 1 no es 2, pero característicamente funciona de esa manera. También es bueno mostrarles lo de la anatomía acá atrás, para que sepan que cuando tengan la sintomatología de haberse infartado el ventrículo del lado derecho, ya saben que hay que pedir las derivaciones del lado derecho, no las que hacemos habitualmente del lado izquierdo, sino también las del lado derecho, junto con las posteriores. Así que ya abarcamos bastante toda la región del corazón. Entonces, en cuanto a la angina inestable, la angina estable, vamos a empezar con ella, es la que vos provocás, es la que vos te sentís cuando estás corriendo, caminando, haciendo algún ejercicio, que el corazón requiere más demanda y entonces la luz estrecha de aquella arteria obstruida o contraída por algún espasmo sin necesidad de que haya obstrucciones, hace que el flujo sanguíneo pase con más dificultad, porque la luz, donde normalmente era un poquito más grande, ahora está un poquito más corta y no le llega sangre, no le llega oxígeno y te provoca el dolor, a diferencia de la angina inestable, que podés estar quieto y te llega dolor. Continuando con angina estable y angina inestable, aquí está el dibujito más claro de lo que es angina estable. Tenemos este dibujito donde está la arteria y la luz donde pasa la sangre, ya se dan cuenta que es más pequeñita, está obstruida, donde todos los puntitos de color naranja es colesterol, los puntitos de color rojo son los glóbulos rojos y los puntitos azules son glóbulos blancos. No hay injuria de las paredes, no están acumuladas como tal, todos haciendo una placa trombogénica, solo que a través de la placa miointimal de la arteria se empiezan a acumular con el pasar de los años colesterol y estrechan la luz del vaso, que normalmente está así, fluyendo normalmente en reposo. Pero si vos empezás a correr, a caminar, a intentar alcanzar el bondi, el bus, o tratar de impresionar a aquella persona que te gusta, empezás a hacer ejercicio y maromas, ahí empieza el corazón y las arterias, los tejidos del corazón a requerir más oxígeno y el corazón empieza a bombear más rápido y la sangre que debería pasar por acá normalmente pasa obstruida, pasa con dificultad y por eso cuando requiere más oxígeno el corazón no le llega como debería ser y ahí empieza el dolor. A eso se le llama angina estable, que vos estando en reposo no pasa nada, pero empezás a hacer alguna actividad, el corazón eyecta y por la parte donde está obstruida no pasa bien la sangre. Bueno, acá me corrí un poquitito para atrás y ahora tenemos en cuanto a la angina inestable, acá tenemos una de las tantas fisiopatologías que pueden haber para que esto ocurra, inclusive estando hasta en reposo, es la gran diferencia. La angina inestable te puede producir estando en reposo y esto es una de las fisiopatologías más habituales y así se va a entender perfectamente. Entonces tenemos el vaso normal, ¿ves? Con leucocitos, los glóbulos blancos, el colesterol, la hemoglobina y demás, haciendo un trayecto durante el torrente sanguíneo, que ustedes se lo imaginarán el torrente sanguíneo, ¿no? Después acá vamos a suponer que el vaso tiene una injuria, ¿ves? Previamente hay una injuria acá y dice el colesterol,
en este lugar está buenísimo para quedarse, y empieza a crearse una placa asquerosa acá abulta de colesterol, ¿ves? Porque está dañado el vaso. Y después a esta misma fiesta se vienen uniendo los leucocitos, que no les gusta para nada que el colesterol se vaya pegando, y se unen a la fiesta como para tratar, entre comillas, de solucionar el problema, pero lo que hacen es empeorarlo, porque los leucocitos no pueden solucionarlo, y encima cuando se pegan y ya no pueden salir al torrente sanguíneo, terminan por morirse. Entonces se junta también el factor trombogénico y empieza a formarse la famosa placa. Y de aquí en adelante van a ocurrir dos cositas. Bueno, como esta es una de las patologías, fisiopatologías más habituales, seguimos explicando. Aunque en la siguiente página, mi siguiente dibujo, se va a explicar la fisiopatología del infarto, y ahí va a estar muchísimo más claro qué es lo que quiero decir. Entonces, aquí el torrente sanguíneo va a pasar muy parecido como en la angina estable. Está un espacio más pequeño donde pasa y ya viene con dificultad. Que si vos empezás a correr, requerís más oxígeno, y ya de entrada te va a dar cansancio, dolor, porque ya el oxígeno y la sangre no pasan con la misma facilidad. Entonces vos al momento de correr, cuando ya tenés esta placa asquerosa llena de células muertas y demás, y con el colesterol, que es el factor principal, el sedentarismo y toda la grasa que uno termina comiendo con el pasar de los años, se arma esto que está acá. Entonces ya ahí puede ocurrir algo grave con esta placa, o esta placa sigue formándose factores trombogénicos, como pueden ver acá, se unen las plaquetas, se unen los glóbulos rojos tratando de solucionar el problema, así como los glóbulos blancos, y no se va a solucionar el problema, porque esto va a seguir creciendo, van a seguir queriendo solucionar el problema hasta que llegan a tapar por completo la luz del vaso junto con una placa mucho más grande. O esto que está acá, como les digo, la placa se puede romper y estar oscilando así, tapada, destapada, tapada, destapada. Bueno, terminando de explicar, entonces en cuanto a la angina inestable está esto. Ya la luz está estrechada por ese pequeño trombo que se está formando ahí de células muertas, de colesterol y factores trombogénicos, ¿ok? Como las plaquetas, los glóbulos rojos. Y ya acá, estando corriendo, uno puede interpretar que cuando el corazón o los tejidos miocárdicos requieran más demanda de oxígeno, el corazón va a estar contrayéndose más fuerte porque vos estás corriendo, haciendo alguna actividad, y ya te va a doler, ¿cierto? El corazón. Luego, lo que va a suceder, para que se interprete bien lo de la angina inestable, es que esta gran placa que está acá, uno le llama la placa, se puede llegar a desprender de una de sus puntas, quedando oscilando. De acá se puede desprender y de esta parte no, quedando oscilando, tapando la luz por completo y volviendo a su lugar, tapando la luz por completo y volviendo a oscilar. Y entonces esa es la fisiopatología clara de angina inestable, donde te puede llegar a doler estando quieto, no necesariamente haciendo requerimientos de oxígeno como en la angina estable. Esta no, porque la placa puede tapar por completo en cualquier momento, quedándote sin oxígeno, te produciéndote dolor en el pecho y volviendo a su sitio antes de los 20 minutos, que teóricamente y académicamente es lo que diferencia el angina inestable del infarto. Entonces la placa oscilante es lo que puedes diferenciar de la angina estable, de la inestable y del infarto, la placa inestable. Y acá, al siguiente segmento de síndrome coronario agudo, que lo habíamos dividido en angina inestable y el infarto propiamente dicho, pasamos a la parte del infarto. En el infarto vamos a ocurrir mediante dos procedimientos, dos fisiopatologías, que son la trombogénesis y la embolización, que se los tengo exactamente aquí detrás mío. La trombogénesis, como les dije, es la parte donde progresa ya después de angina inestable, cuando se tapa por completo la luz, donde llegan a la parte de la injuria de la arteria, donde ya se está acumulando colesterol, leucocitos, factores de las plaquetas, y se vuelve tan grande que ocupa por completo la luz. Entonces, uno de los ejemplos sería, el primer ejemplo es este. Acá vemos que la placa está mucho más grande, yo marco con X donde previamente ha tenido que haber una injuria de la pared del vaso, y ahí ese pedacito le encanta mucho el colesterol y se empieza a pegar el colesterol. Los leucocitos no les gusta para nada esa fiesta y empiezan a tratar de solucionar el problema empeorándolo. Lo mismo, la hemoglobina, las plaquetas se empiezan a hacer y a llamar lo que es la placa. Ponerle que esta placa nunca se desprenda y ocurre lo que les dije. Empieza a llenarse cada vez más, hasta que la placa tapa por completo la luz del vaso, y ese es el infarto. Luego tenemos la embolización de este lado, que la placa
se alcanza a romper un poquitito y desprende el émbolo. Bueno, entonces seguimos con lo de infarto, que sería trombogénesis. Ya les había contado que es la parte de la trombosis, donde sigue creciendo la placa tanto que tapa toda la luz del vaso y listo, se cierra por completo. Y ahí está el infarto. La otra forma sería la embolización, que ya les había mostrado acá en el dibujo de mi autoría, donde dejo una imagen en sacabogado simulando que se desprende una parte de la placa. Una parte medianamente grande de la placa y viaja por el torrente sanguíneo, como la pueden ver acá, hasta que llega a una luz del vaso más pequeña que el tamaño del émbolo que se desprendió y empezó a correr por el vaso sanguíneo. Y una vez que llega ahí la imagen está bastante clara, ¿verdad? ¡Pum! Llega, se enclava y definitivamente de ahí en adelante no le llega más oxígeno al tejido miocárdico. Bueno, ustedes disculpan que yo me mueva de allá para acá, pero a mí no me cuesta nada, tampoco me molesta mucho. Pero el dibujo está bastante claro en cuanto a la fisiopatología del infarto cardíaco. Entonces tenemos trombogénesis, tapa toda la luz creciendo la placa lo más que puede, y la embolización, se rompe un pedazo de la placa y viaja. Y la angina inestable les quedó bastante clara, que esa es la que puede llegar a presentar confusión a veces en cuanto a la angina estable y la angina inestable. Entonces, el síndrome coronario se subdivide en angina inestable y el infarto propiamente dicho. Así que esto fue cardiomiopatía isquémica y síndrome coronario.